Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Marcos Corach. Diputado, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar. Buenas noches, gracias por invitar. A ver, hacía rato que no venía. Pero hay tantas cosas y en los últimos tiempos, cuando uno ve lo que está pasando en el ámbito legislativo, una de las voces disonantes, me parece que también estamos, producto de lo que ha pasado, lo que ingresó ayer con el proyecto de la caja, lo que está pasando en las últimas horas, ha sido tu voz. Y yo te escuché en la Cámara de Diputados muy enérgico con respecto a un decreto que firmó el gobernador, con el tema de el perfil de este caso, de los camaristas, pero también de lo que viene con respecto a cómo son ahora o cuáles son los criterios, porque desapareció la posibilidad de que se dé puntaje para elegir un juez, digamos. ¿Y cómo viste? ¿Por qué la expresión que yo te escuché en la Cámara y que fue, lo comparaste con el fútbol y demás? Contame. Sí, es mi característica, la tuve en la gestión, la tuve en su momento cuando era funcionario municipal. Soy bastante frontal y la verdad es que para mí la discusión, no tengo miedo a las discusiones, no me genera. Y por eso cada vez que encuentro este tipo de cosas, intento que se escuche por donde se pueda. Vos lo que cuestionás es que hayan cambiado, que ya no existe orden de mérito, digamos. En realidad, no hay notas para los magistrados. Lo que está claro es esto. Yo lo que decía en la Cámara es, el año pasado, que nosotros tuvimos, cuando tuvimos oportunidad de mandar los pliegos, tuvimos que retirarlos o abrir una instancia de discusión con la oposición. Normalmente el actual oficialismo, el que es ministro de Gobierno ahora, Fabián Bastía, o el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, o el ministro Enrico, hacían gárgaras de republicanismo, transparencia y los procesos y la meritocracia. El gobernador habla de eficacia del Poder Judicial, y lo que nosotros tenemos ahora es un concurso con una Cámara creada por esta legislatura para completar las vacantes. Se anotaron 53 postulantes, rindieron más de 20, rindieron mal 6, 4 de ellos interpusieron un recurso, y 2 de ellos pasaron, rindieron mal y después el examen estaba bien, lo superaron. Sí, eso fue extraño, ¿no? O sea, no los rechazaron, salieron bochados, como se dice en la gente, ¿no? Yo dije, sí, después de los bochazos, van y rinden con un seudónimo, a la hora de ir a buscar el resultado, según consta en acta, ¿no? A las 16:15 van, buscan el resultado, dice Darío, bueno, usted rindió mal. Y Boche dice, no, bueno, yo rendí bien, por esto, por aquello, qué sé yo, y a los 15 minutos habían rendido bien. O sea, dejaron de ser el seudónimo que tenían oportunamente para pasar a ser Origot o Pueyrredón, y aprobaron. Y en el medio de todo este proceso, donde hay un orden de mérito y quien ganó presentó una impugnación. Claro, uno puede saber quiénes son las mejores notas del examen que se tomó, básicamente eso. Pero el gobernador, le vamos a dar la derecha al gobernador, él no tiene la obligación de tomar ese orden de mérito, lo cual, durante la gestión del gobernador Perotti, también no hemos hecho caso restricto al orden de mérito, pero en este caso manda a los que rindieron mal. Claro, ese es el cuestionamiento. Y sale también un decreto. Ese es un cuestionamiento, y en el medio él hace un decreto, donde ya no hay más orden de mérito, donde lo que hay es un orden alfabético.
lo que significa es elijo al que quiero. Bueno, ahí está el tema, porque en el decreto él dice, desaparece el orden de mérito y usted, el Consejo de la Magistratura, diga si aprobó o no aprobó. Nada más. Aprobó. Entonces me lo dan alfabéticamente y yo defino quién sí, quién no. Entonces, yo comparaba, se está cambiando las reglas de juego en el medio partido. Si estamos jugando al fútbol, llega el entretiempo, entra el árbitro y dice, ahora, a partir de ahora vamos a jugar con una pelota ovalada y con la mano. Ya no jugamos más con los pies y una pelota redonda. Y la verdad es que es bastante extraño. Cuanto menos extraño. Sí. Está claro, entonces, lo que yo planteo es honestidad intelectual. ¿Qué es lo que tuvo el ministro Cococioni? Él dice, a nosotros no nos importa la evaluación técnica, el Consejo de la Magistratura, lo que opine, lo que diga, no nos importa. Nosotros queremos determinados perfiles, que tampoco está claro. O sea, yo no sé cuáles son los perfiles que quiere el gobierno para... Los puedo intuir, los puedo imaginar. Después de publicar una foto estilo Bukele, digo, creo que puedo inferir qué es lo que quiere el gobierno para esta Cámara. Ajá. Yo no sé si estos jueces o estos postulados tienen esas características. No lo sé. Lo que sí sé es que todos los otros que fueron a rendir no sabían que iban a rendir y los iban a perfilar. Iban a aprobar o no de acuerdo a sus perfiles. Sí, el tema más llamativo es que todos sabemos que en el caso de los exámenes tienen justamente, nadie pone el nombre. No. Para que nadie sepa quién es el que está rindiendo. De hecho, ese es el juego importante, ¿no? Pero para que nadie diga, che, es mi amigo, mi primo, conocido, y que los jueces o el jurado tengan alguna preferencia por alguien. Básicamente es que sea equitativo y que sea justo, o sea, que sea innominado es lo más sano. Pero está claro que la sanidad de la justicia, y mucho menos la independencia de la justicia, es algo que a este gobierno le está importando. Dice, quiero jueces adeptos, quiero jueces que piensen, que tengan el mismo perfil ideológico que yo quiero. Hay un clima de época dominante. Mano dura, endurecer las penas, bajar las edades, toda esta discusión que se está dando, bueno, el gobierno, el gobernador en particular, el ministro de Seguridad, siguiendo este clima de época, endureciendo las medidas, claramente está prefigurando hacia dónde quiere ir. Entonces yo lo que planteo es, sean honestos. Nosotros queremos jueces adeptos, mano dura, no quiero habeas corpus, no quiero quiero a los presos en las peores condiciones, y que lo planteen y lo digan y no hagan una pantomima de llamar a un consejo de la magistratura, un jurado, un debate, un estudio, porque además se manosea mucha gente. Se manosean instituciones. El Colegio de Magistrados ahora tiene que aparecer, debería explicar qué pasó, por qué rindieron mal y después rindieron bien. ¿Por qué razón ese jurado le dijo que no y después le dice que sí? Y yo no la encuentro, porque además todos los gobernadores, desde Reviglio hasta acá, todos han delimitado su injerencia en el Poder Judicial y se han limitado en su potestad a la hora de tener que elegir los jueces o tener que trabajar con el Poder Judicial, manteniendo básicamente el republicanismo y la independencia de poderes. Este decreto con el cual se hizo este concurso lo hizo Miguel Lifchit, claro, el mentor de Puyaro. Él está haciendo todo lo contrario a lo que escribió Miguel Lifchit y que después siguió Perotti. O sea, ese mismo decreto, con ese decreto trabajó la gestión de Lifchit, con ese decreto trabajó la gestión de Perotti, y él la cambia. Ahora, Marcos, justamente hablando de eso, entonces, ¿cuál es tu postura con respecto a esto de aumentar el número de la Corte a 7? Y hoy se habla claramente del recambio de los 6 ministros de la Corte. Porque hay 5 que ya superaron los 75 años
y hay otro, bueno, hay un pedido de juicio político del ministro Orbeta. ¿Cómo lo ves vos? Lo veo como parte de un proceso, Darío, porque el espíritu reformista que está siendo empujado y apoyado por todas las fuerzas políticas, nosotros inclusive hablando de la reforma constitucional, yo creo que hay reformas que hay que hacer. Lo que no creo que haya que hacer es llevarse las cosas a trompadas. La discusión con el poder, con la Corte Suprema, el recambio o la ampliación, a mí la ampliación me parece bien. Yo insisto, no escapo ninguna discusión, pero me parece que... o sea, ¿estás de acuerdo que sea impar? Sí, a ver, que sea impar está muy bien. Sí. Sobre el recambio, igual que los dirigentes, es decir, no es que se generan, no hay una generación espontánea de nuevo, porque la política siempre está metida en este tipo de decisiones, y más cuando están definiendo los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la discusión y la negociación por los ministros de la Corte también forma parte de una impronta de este gobierno. Entonces, lo que sí creo es que me parece que es razonable pensar en el recambio de la Corte Suprema, pero no de esta manera. Ok, entonces aprovecho para hacerte varias preguntas. Con respecto al tema de la Corte, ustedes hoy así como están, bueno, habría que analizarlo mejor en cuál es el proyecto, cuál es la decisión del Ejecutivo, no apoyan. La modificación de la Corte así, sí. No, sí, sin discusión es muy difícil, Darío, es muy difícil. Y el tema de la caja de jubilaciones, que entró en Senado, todavía no están diputados, pero va a llegar. Nosotros tenemos una postura, si todo va a ser igual, porque la conducta se repite, aumento de tarifa, aumento de aporte, el déficit de la caja. Si creen que el déficit de la caja, y nos quieren hacer creer que el déficit de la caja lo tiene que pagar el kiosquero de Rafaela, es una mentira. El reclamo que tiene que hacer y la deuda que tiene y el déficit que tiene hoy la caja, ¿por qué no vemos la deuda que tiene el gobierno nacional para con la caja de jubilaciones de la provincia? Una deuda actualizada, la última actualización de la deuda es de 2019, o sea, toda la actualización. Quizás la plata que daba el gobierno de la nación en términos de transferencia para el gobierno de la provincia, para la caja de jubilaciones de la provincia, sea el déficit que tiene la caja. Entonces, solamente hablar de la reforma previsional y solamente sostenerlo en los aumentos de los aportes, no hay ninguna reforma. Es lo mismo que cuando pasó la ley de emergencia en servicios sanitarios para aumentar tarifas nada más. Entonces yo lo digo en la Cámara también, lo llaman a Manuel Adorni, el vocero presidencial, titulame esta ley. Y él pone en grandes títulos, proyecto de ley de emergencia en servicios sanitarios, saneamiento, desagüe. No hay una coma, no hay una referencia a eso, solamente es aumento de tarifa. La reforma previsional, aumento de aporte, la discusión de la edad, creo que tiene un montón de aspectos que lo que deberían hacer es discutir. Se arma una comisión y es una pantalla. Porque si el proyecto, van a terminar presentando el proyecto que quieren, porque en definitiva lo que termina mandando es la matemática, es la escribanía que funciona en la legislatura, la mayoría que tiene, que es una de las, así como es una fortaleza para el gobierno de la provincia, también es una debilidad. Anclarse únicamente en que te tiran los votos arriba y tienen el número para poder hacerlo, entienden que con eso es suficiente para no discutir y no dialogar. Me parece que lo de la comisión, a ver, el contador Agosto, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno de Omar Perotti, participó, presentó un informe crítico, pero sabemos que el proyecto es marche preso, es decir, entra el proyecto. Marcos, tenemos que terminar, pero no puedo no preguntarte un tema que también te escuché con respecto a lo que está pasando en Rafaela. Sí. Vos conocés bien Rafaela, más allá de ser de allí, estuviste en la municipalidad y ahí yo permanentemente veo en redes sociales, en todos lados, la gente muy molesta porque están aumentando las tasas, sí. Muy por arriba de la inflación. Sí. ¿Qué está pasando en Rafaela?
Es una muy buena pregunta, porque no es que solamente aumentan la tasa muy por encima. Los aumentos son desmedidos. El aumento del boleto de pasajeros, del servicio. Rafaela tiene la prestación de servicio, excepto un pedacito chiquito que es recolección de residuos de patio, el resto lo tiene todo, es todo público y es todo municipal. Y es eficiente. El gobierno anterior, el gobierno del exintendente Castellano, dejó $1,5 millones en la caja. En caja. Líquido, o sea, no es que no está. Bueno, pero compraron $500 millones claro, ahora. El intendente Biotti compró, aumentó las tasas y compró $500.000 para aumentar esa caja de $1,5 millones a $2 millones. La verdad que es difícil explicar por qué los servicios decaen, por qué aumentan las tasas y tiene $2 millones encajados en el banco por cualquier cosa. Además, toman decisiones erradas. O sea, hoy el tema de la obra pública está muy parada. Hoy hay mucha maquinaria ociosa y él quiere invertir en capital y comprar maquinaria cuando hay mucha maquinaria que por muy poca plata hoy el mercado te la alquila, te hace un leasing, podés encontrar mecanismos que son mucho más económicos que tener que salir a invertir y comprar equipamiento. Es irrazonable el aumento de tasa y además la última vez, el último momento tuvo una discusión en el Consejo importante. Si lo pasaron ahora para fin de año. Porque había vecinos, sí, digamos, pero lo único que hicieron fue postergar durante 60 días el aumento de la tasa, pero sigue siendo exorbitante y muy por encima de la inflación. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Darío.